Bienvenidos a un capítulo más de Smarketing. El día de hoy les tenemos un tema muy práctico e interesante que es creando contenidos para cada etapa del funnel. Como muchos les hemos dicho, el crear contenido para cada etapa del funnel es muy importante. Por eso el día de hoy me encuentro con Naomi, que es quien dentro de la agencia, dentro de muchas cosas, una de sus especialidades es el crear contenidos para cada etapa del funnel dentro de un proyecto. Como dices, uno pensaría que es muy fácil o que cualquier tipo de contenido puede ir para cualquier tipo de agencia o para cualquier etapa de negocio. Es muy diferente crear un contenido cuando tienes un negocio mucho más avanzado o que ya tiene presencia en redes a un contenido que apenas está conociendo la gente. Para nosotros, ¿qué es contenido? ¿Qué es crear contenido? No crean que es el típico posteo de una frase de buenos días o saluda a todos y tu día será mejor, no sé. Sí, claro, hablamos desde imágenes, GIFs, videos, artículos de blog, webinar, diferentes elementos que ayuden a tu empresa, a tu marca, a tu producto, a pasar información, ni siquiera nada más de tu producto, hacia los usuarios interesados. Sí, como bien recordarán, el crear contenido útil para el usuario significa ayudarle. Entonces es una de las tareas cuando se está creando la estrategia de marketing, sobre todo de marketing digital para un negocio, el pensar qué tipo de contenido se publicarán en sus redes sociales, en su sitio web, qué tipo de material promocional se va a crear. Pero específicamente hoy nos vamos a enfocar en redes sociales y en sitio web. Entonces para nosotros el contenido útil, como dice Nau, es aquel como un webinar, un posteo, pero que no solo sea una frase, en el cual podamos usar, por ejemplo, una infografía, pero que realmente utilice el usuario y que tenga el mayor potencial de compartirse. Entonces, claro, aquí tenemos que pensar precisamente en qué quieres proyectar como marca, qué tienes que proyectar como producto, qué le va a interesar a tu público, porque cuando nosotros nos metemos a las redes sociales no estamos buscando que nos vendan, no estamos buscando que nos enseñen a hacer algo súper complejo, estamos buscando pasar el rato, estamos buscando despejarnos y conectar con algunas publicaciones de nuestros amigos o de nuestros intereses. Exacto. Si no vendemos en redes sociales, entonces ¿para qué son? Hay una metodología, y les hemos hablado de esto, el funnel, en donde por cada etapa del funnel vamos mostrando cierta información porque dependiendo en esa etapa, el usuario está preparado para recibir dicha información. Entonces, al conectar esta metodología con los contenidos es donde empieza a cobrar sentido todo. Y vamos por partes. La primera etapa se llama atracción o también llamada TOFU, que es el top of the funnel. Para esta etapa, ¿qué contenidos se pueden crear? Sí, para esta etapa usualmente nadie te conoce, ¿no? Realmente estás buscando llamar la atención, estás buscando atraer a tu público. Entonces tienen que ser contenidos muy, muy llamativos. Contenidos usualmente videos o GIFs, contenidos que puedan llamar la atención desde el formato. Y de ahí empezar con mucha creatividad. Por ejemplo, me imagino, no sé, si te dedicas hacia las herramientas, donde se esté viendo una herramienta muy, muy potente, un video donde estén cortando algo y esté sacando chispas, un montón de chispas, con un copy muy, muy llamativo o atractivo. Sí, igual para los que no sepan qué es un copy en marketing, en publicidad, es el texto publicitario, el texto que va a llamar la atención en este gráfico, en este posteo. Entonces, aquí, por ejemplo, como dice Nau, si vendes herramientas, tienes una ferretería, tienes un negocio que tiene que ver con la industria, no trates de vender esta herramienta o todos estos equipos, por ejemplo, no sé, de seguridad o equipo pesado. Aquí lo importante en esta primera etapa es empezar a crear la famosa comunidad, porque esta comunidad va a engancharse con lo que empieces a crear, va a engancharse con todo lo que subas, sobre todo videos, y entonces si empieza a compartirlo, mucha más gente verá esos contenidos, se empieza a hacer cadena y ahí esa gente es la que poco a poco se va a convertir en algo que llamamos embajador, pues parte de que son seguidores, fans, y por cada red social también tiene su chiste el poder crear contenidos. Entonces, si quiere podemos hacer un ejemplo por cada red social, ¿no? Sí, claro. Bien, por ejemplo, en esta primera etapa lo que buscamos es que se viralice, ¿no? Algo que sea muy, muy compartible. Por lo mismo tiene que empatar mucho con los gustos de tus usuarios. Eso implica que investigues mucho qué les gusta, que tú mismo veas como marca qué más te piden, qué es lo que más te preguntan, qué es lo que tú quieres comunicar a tus usuarios. Entonces, por ejemplo, algo que aplica casi para todas las marcas es el contenido de humor, lo que son los memes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es la industria, muchas veces cuando
cuando mi papá me pide que le pase el martillo y yo le estoy pasando un destornillador. Y ese es un meme que conecta con muchas personas que todavía no conocen a la marca porque están apenas entrando al mundo de las herramientas, pero que a la vez es muy chistoso para los que ya están en ese público y dicen, bueno, pues mi papá me está pidiendo un martillo. Sí, aquí lo importante, como bien acaban de escuchar, en la primera etapa se trata de conectar. Entonces, todo lo que tenga que ver con el humor es un sentimiento, es un pilar en los contenidos, que en otro contenido les explicaremos qué son los contenidos virales, pero el tema de humor tiene que ver más con la gente, lo que le haga reír, lo va a guardar o lo va a compartir. Y si te comparten, recuerda muy bien esto, vas a tener más posibilidades de que más gente te vea. Ahora, para poder crear contenido de humor, lo que te aconsejamos es investiga a qué nos referimos. Seguramente ya sabes quién es tu público objetivo, quién es el que te compra o quién es la que te compra. Pregúntale, haz una encuesta, conócelos. ¿Qué les gusta? ¿Qué los hace reír? No pienses en lo que a ti te hace reír, sino en lo que a tu audiencia le causa gracia, ¿no? También, por ejemplo, si pensamos en Instagram, toma en cuenta que ahí no vas a poder publicar lo mismo que posteas en Facebook o en LinkedIn. Ahí todo tiene que ser más visual, tiene que ser más, ¿cómo decirlo? Más atractivo, más llamativo en la parte estética. Sí, claro, ahí tienes que cuidar muchos otros factores, no se tiene que ver saturado, se tiene que ver muy, muy cuidado, tratado. En Instagram, pues bueno, eso es algo más importante. Pero, por ejemplo, para algunas otras marcas no nada más puedes conectar con el humor. Así para es. lo que son los coach de marca, los coach de vida o de negocios, ocupan mucho el tema de motivación. No sé si ustedes han visto que a veces existen posteos con frases motivacionales y se comparten por todos lados, al menos en los chats en los que ya estoy, mandan mucho esas frases para conectar con sus usuarios. Sí, hay que saber detectar también a qué tribu, a qué público objetivo le estás hablando. Entonces, si tu tribu es muy propensa a la parte emocional, el tema de la reflexión, de la parte motivacional te va a servir mucho. Entonces, posteos en donde los hagas reflexionar, los hagas pensar, que puedan compartir con su familia, con sus seres queridos. Sí, pero claro, si tu comunidad, tu tribu es más de humor, pues tienes que darles más esos contenidos. Al final, en cada etapa del funnel, pues los puedes ya empezar a ligar con tu producto, que ahorita vamos a eso, pero lo importante es que conozcas a quién le estás hablando. Entonces, por ejemplo, cuando comentaba Nao de las frases motivacionales, pues hasta para poder hacer una frase motivacional tienes que saber a quién le hablas. No es lo mismo crear una frase dirigida a la parte religiosa, que hable de Dios, o una frase en donde tu tribu es de negocios, por ejemplo. No por ser de negocios no quiere decir que no toques ese pilar, que es muy importante. Sí, exactamente. Tienes que pensar mucho en cómo le gusta a tu usuario que le hablen. Y para eso no es necesario que aprendas una metodología o que hagas una investigación súper extensa. Obviamente vas a ir conociendo a tu público y mientras más publiques, más te vas a ir dando cuenta qué es lo que les va gustando, cómo les gusta que les vayas hablando, etc. Pero al inicio puedes empezar aterrizando todas las ideas, porque tienes muchas ideas. Si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué podría yo hacer? ¿Podría hablar de esto? ¿Podría decir esto? Puedes empezar a generar toda esta lluvia de ideas. Lo más importante es que lo vayas anotando. No hay ideas tontas de inicio, ¿no? Anota todas tus ideas para que después de eso ya puedas pasar a planearlas o a encontrar cuáles iban a estar en tu mercado. Sí, aquí lo importante es que empieces con algo. Los beneficios o la gran bondad del marketing digital es que te permite medir y probar y volver a experimentar con algo que a lo mejor creíste que no te funcionó. Ejemplo, publicaste una fotografía con cierta perspectiva o utilizaste un hombre, a lo mejor ahora te resulta mejor utilizar una mujer. Y como esto lo puedes meter a una pauta pagada y puedes segmentar muy bien en Facebook Ads, por ejemplo, o en Instagram o en Google, te permite poder medir a quién sí le está funcionando el mensaje. Lo importante de esto es que no desistas. No, recuerda que esto es persistencia, tienes que seguir probando, no porque el primer contenido de tu primer semana o de tu primer mes no funcionó, quiere decir que tu marca no sirva para exponerse en redes sociales, no, esto tiene que ser constante y tienes que estar probando y midiendo. Entonces, de los primeros pasos que les recomendamos, si es que no han contratado a un especialista o no se pueden acercar, por ejemplo, a una agencia especializada, lo que pueden hacer es, primero, hagan el perfil de a quién se van a dirigir. Anoten todas las ideas que se le vengan a la mente y categoricen los temas.
Por ejemplo, hablemos de industria, puedo hablar de herramientas, puedo hablar de cómo usar esa herramienta, puedo hablar de cuidados de herramientas y puedo hablar de las ventajas de usar esta herramienta en diferentes situaciones. Dense cuenta que ahí ya tienen 5 ideas de contenido para una semana. Y entonces, ¿cómo lo podemos empezar a distribuir? Bien, algo que nosotros hacemos mucho cuando estamos conociendo una marca apenas, cuando es obvio que nosotros no vamos a conocer de todas las industrias, claro que no, nosotros tenemos que investigar, pero bueno, ya una vez que hicimos esta parte y tenemos el desglose de ideas que ya tenemos, lo importante va a ser puntearlas o buscar una forma de acotarlas, especializarlas, decir, bueno, ok, este contenido que tengo me va a funcionar y va a conectar con el usuario, ¿sí o no? Este contenido que tengo, ¿es fácil hacerlo o no me es fácil hacerlo ahorita? Porque también se nos puede ocurrir hacer un video padrísimo con un dron, con muchos elementos. Haya fuego, exacto, agua, no sé. Claro, y claro que ahí está la creatividad y sería muy valioso, pero si no tengo el presupuesto o no tengo las herramientas o no tengo un equipo no quiere especializado, decir que por eso no lo haga. Exactamente, ¿cómo lo podría lograr? Porque inclusive hay contenidos que se pueden grabar con el teléfono que salen muy bien. Sí. Entonces es importante esa parte de tratar de buscar el cómo sí y qué contenido es el que va a funcionar para mi marca y para mi público. Sí, también otro consejo que les damos es no se preocupen por la super cámara y por la super iluminación. Inicien creando contenidos en sus perfiles sociales con el celular. Empiecen grabándose, empiecen hablando a las audiencias. Eso es lo que les va a ir ayudando, enseñando. Hablar a la cámara. Desde nuestra perspectiva les podemos ir y de nuestra propia experiencia. No es fácil al inicio. O sea, al inicio cuesta trabajo, pero conforme vas empezando agarrando la cámara, te vas soltando. Lo mismo les recomendamos. No quieren delegar esta tarea a alguien que solo ustedes lo van a hacer. ¿A qué me refiero? Tomen la cámara, empiecenlo a hacer. Pueden contratar a un especialista para que los ayude en la estrategia, pero como tal el tomar la cámara y empezar a crear los contenidos depende de cada uno de ustedes. Y eso es lo que más venimos a transmitir el día de hoy. Sí, claro. Y bueno, también el tema de, por ejemplo, puede ser que al inicio no tengan tantas ideas, ¿no? También pasa cuando tienes este bloqueo creativo que no sabes de dónde sacar las ideas porque aparte no has terminado de conocer a tu público. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Puedes meterte a buscar empresas similares. ¿Qué están publicando ellos? ¿Qué están diciendo ellos? ¿Qué más has visto que le han dado like, que han compartido? ¿Qué está funcionando para ellos? Porque algo de eso ya están haciendo bien y algo de eso le está gustando a tu público. De ahí puedes tomar inspiración. Ojo, es tomar inspiración, no copiar y pegar. Es bien importante esa diferencia. Sí, recuerden que en marketing hay algo llamado benchmarking, en el cual ustedes pueden analizar a sus competidores. ¿Y por qué tienen que analizarlos? Tan solo tienen que saber qué ya están haciendo bien. Si su competidor lleva más tiempo que ustedes, si ustedes son alguien que acaba de iniciar o son nuevo en su negocio, tan solo ellos ya tienen un camino recorrido. Y eso les va a permitir a ustedes empezar a ver qué están publicando, cómo lo pueden adaptar a lo que ustedes ofrecen. Lo importante es que empiecen a investigar a sus competidores y a su mercado objetivo. Entonces, bien, una vez que ya tienen delimitados los temas, empiecen bocetando la idea. Puede ser un video, puede ser un tutorial. Por ejemplo, dentro de los videos les recomendamos hacer categorías, algo que se llama pilares de contenido, la parrilla de contenidos. Es, ok, ya tengo mis 5 temas. Y dentro de esos 5 temas, aparte hay formatos. Que hay algo importante que les debemos decir aquí. Los formatos no es la prioridad como los temas. Cuando tú tienes muy bien delimitado el tema y la idea para ofrecer el contenido en diferentes plataformas como los YouTube, Instagram, Facebook, etc. Aquí lo importante es ahora empezar a ver cómo ese contenido lo vas a transformar para que realmente entretenga. Porque como dijimos al inicio, la gente en redes sociales no piensa comprar. La gente en redes sociales se mete para distraerse, para chatear, para conectar y no piensa en voy a comprar lo primero que vean. No, así no funciona esto. Entonces, si piensan por ejemplo, en grabar un video, pensemos en herramientas y entonces podemos hacer un video de cómo usar esta herramienta, cómo limpiar la herramienta, cómo transportar la herramienta, hablando de que sea algo pesado, a lo mejor no es una herramienta, es un equipo, pero dense cuenta que de un solo producto ya salieron 3 contenidos. Ahora, ese es un formato que es el video. Pensemos que si tienen un blog, que también es una estrategia muy útil para posicionar su sitio web, en el blog pueden poner los videos y del blog pueden pasar a las personas para que vayan al sitio web o a otros canales, por ejemplo en YouTube.
Sí, claro, también podemos reocupar la información. Es importante porque cuando estamos iniciando y no tenemos todavía esa creatividad o esa maña de generar mucho contenido, se vuelve a veces un poco caótico el crear tanto contenido para publicar muchas veces en redes, como usualmente la mayoría de usuarios espera. Entonces, algo que podemos hacer es retomar ese contenido y hablar de sus diferentes facetas o etapas. Todo tema tiene muchos puntos de vista o muchos diferentes enfoques. Ocupa esa variedad de enfoques para desarrollar más temas, para hablar del mismo tema todo un mes. Exacto. Puedes hablar de muchos enfoques en muchos formatos y el usuario, en lugar de sentir que le estás repitiendo, va a sentir que estás ahondando, que te estás volviendo experto en ese tema. Exacto. Un error que se comete es que durante una semana en una misma red social se hablan de tantos temas y tu usuario o tu comunidad no va a saber realmente qué es lo que le quieres, qué es la acción que quieres que realice. Entonces, sí, claro, o además se meten en tus posteos para saber un poquito más del tema porque eso le llamó la atención y de repente le estás hablando de otra cosa por completo. O le estás hablando de muchos temas a la vez, se vuelve a desesperar. Entonces es importante que puedas sacar este enfoque, que puedas ocupar tu creatividad para hablar un poquito más del tema en diferentes formatos y siempre preocuparte por el propósito. Yo soy muy creyente de que el formato tiene que ayudar al propósito de la comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo dar una lista de 10 tips en una imagen, se va a ver un chorro de tips todo lleno, a 10 tips en un álbum. O en un GIF. En un GIF, en un video, en un audio. De hecho, esto también se le llama ir evolucionando el contenido. Entonces se va curando el contenido. Si tú empezaste con una infografía, pensemos en Facebook, donde decías, conoce los 10 puntos del supermartillo tal, no sé. Y te diste cuenta que ese posteo obtuvo muchos me gusta, muchas reacciones y se compartió. Pues es tu oportunidad, no lo dejes ahí. Lo que debes hacer es ahora escalarlo y vuélvelo video. Si sabes que esa herramienta junto con ese contenido funcionó en ese formato, ahora en el video ahonda, demuéstralo, que se vea cómo se usa, que se vea el material, resistencia. Eso a tu comunidad le va a gustar. Si pasamos a otro ejemplo como es la industria de la moda, que hay sin fines de plataformas y formatos que podrás estar utilizando, imagínate que vendes ropa de mujer o de niña, de lo que tú quieras, y tienes diferentes públicos. Pues las personas que te van a comprar, más allá de saber que tienes los superprecios y que eres una empresa que lleva 30 años, que eso a nadie le interesa, créeme, lo que les interesa es cómo los vas a ayudar. Y en este caso, cómo se usa la prenda, de qué materiales es, me va a quedar bien, con qué lo combino, tan simple como eso. Cómo se hace mi talla, y muchas cosas que te pueden ayudar hablando de tu producto, pero sin hablarlo con la parte de la venta. Me hace pensar mucho en todas las etapas que nosotros pasamos para poder considerar volverte comprador o cliente de una marca. Usualmente tú no empiezas diciendo, quiero comprar esto. Tú empiezas pensando, quizá, esto se ve bonito, esto me está llamando la atención, mira qué chistoso, o una amiga lo trae, y empiezas a seguir sus redes, empiezas a ver diferentes cosas, y después empiezas a ver cosas de aprendizaje, ¿no? Cosas que dicen, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho que me digan, ¿con qué va este suéter? ¿Con qué va esta falda? ¿Con qué va este vestido? 10 outfits que puedes usar con este blazer. ¿Cómo quitar manchas de vino? Exacto. Entonces, si detectas que el contenido de cómo quitar la mancha de vino fue muy popular, quiere decir que tu comunidad puede que esté llena de gente interesada en el vino, y ahí ya encuentras otra oportunidad para poder hasta otro negocio, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un ejemplo. De ahí, esa fue la primera etapa. ¿Cómo llamamos la atención de nuestra audiencia? Sí. Una vez que ya empezaron a ver nuestros contenidos, se hicieron fans o nos empezaron a seguir en Instagram o se suscribieron a nuestro canal de YouTube, lo que sigue es empezar a educarlos. ¿Qué quiere decir esto? Darles contenido útil. El primero fue llamativo. En esta segunda etapa del funnel, que normalmente es la de consideración o la llamada MOFU, que es Middle of the Funnel, o también la de interacción, lo que tiene que hacer es, nosotros usamos algo que se llama lead magnets, que también seguramente si investigan en internet van a poder encontrar más información al respecto, pero un lead magnet no es otra cosa que un contenido del formato que sea, que te voy a dar a cambio de tus datos. Tú me dejas, normalmente es nombre, teléfono, correo, y yo te doy un contenido que te va a servir.
¿Por qué? Necesito tus datos, porque vamos a empezar a nutrirte. Te puedo empezar a enviar un correo electrónico. Si dejaste tus datos en un bot, una semana o en un mes o en 15 días te puedo mandar otro contenido, porque lo que quiero es que formes parte de mi comunidad. Y mi comunidad te voy a empezar a dar tips, te voy a mandar un newsletter hablando de un mail. Entonces aquí estos contenidos de valor, a diferencia de la primera etapa, lo que buscan es solucionar ciertos problemas de la audiencia. Sí, claro, y además que son muy útiles para que tú solo vayas perfilando a tu audiencia, porque los que van a descargar estos contenidos o los que van a ver estos contenidos y te van a dejar sus datos son personas que ya traen ese interés, ¿no? Que ya han recorrido un camino y que traen ese interés y que tienen todavía más posibilidades de volverse tus clientes. Entonces están en una etapa donde buscan que los eduques, como dices Karen, que los eduques para que también puedan ellos aprender y sentir el valor de tu expertise detrás de esos contenidos. Por ejemplo, hablabas de que pueden ser varios formatos, pueden ser artículos de blog, pueden ser ebooks, pueden ser infografías, checklists, podcast, videos. Hay muchos contenidos en los que tú puedes desarrollar un tema de interés para tus usuarios, pero no se trata de dar tips. Si solo das tips, es un contenido de primera etapa. Tienes que dar mucho más valor. El usuario tiene que sentir que es algo por lo que pagaría. Exactamente. Que sí vale el dejar sus datos. Sí, velo así, esa es una muy buena regla para poder crear contenidos de valor. Tienes que pensar que el usuario está dispuesto a pagar, que si esto valiera $10, $30, lo que sea, el usuario va a decir, es tan bueno este contenido, resuelve un problema que tengo, que vale la pena tenerlo. Entonces, si lo bajamos a un ejemplo o una industria, si estábamos hablando de la moda, puede ser un formato en el que le digas, este es tu fondo de armario básico, o cómo quitar las manchas de vino y te dejamos un cupón de un 5% para que inicies tu compra. Ahí empiezas el camino de la famosa conversión. O inclusive, por ejemplo, una guía de estilo de cómo tener un estilo específico, ¿no? Ahorita que se han estado muy popularizando los estilos que el hobo, que el estilo fashionista o el estilo más pop o rock, etcétera. El cómo lograr ese estilo, con qué prendas, con qué colores, con qué tipo de cabello, con qué maquillaje, con qué zapatos, todo ese contenido que lo puedes hacer en una infografía, en un video o en un ebook, que le va a funcionar a tu usuario que está interesado en la moda. Exacto. Sobre todo recuerden que ahorita, justo en esa industria, las personas, estaba leyendo apenas que la industria del calzado en zapatillas bajó sus ventas porque pues ahorita la gente no está comprando zapatillas, pero esta industria lo que hizo fue crear en este año, crear colecciones para estar en casa. Entonces todo lo que tenga que ver con estar en casa, toda la industria de muebles, toda la industria de decoración, ropa cómoda, es lo que ahorita está mucho en tendencia. Entonces también se los mencionamos porque es muy importante adaptarse a las situaciones y a los momentos. Si eso, tú como marca dices, ¿cómo voy a reflejarlo? Y empiezas a actuar previendo esa parte de los cambios en la industria, te va a ayudar mucho con tus contenidos. Entonces, el formato, más que el formato, piensa en tu temática y cómo al usuario le gustaría recibir esa información. Piensa que tú también te gustaría verlo, estarías dispuesto a pagar por él, ¿no? Sí, por ejemplo, con los que son los coaches, a ellos les pasaba que pues la mayoría de las sesiones de coacheo pues son en vivo. La mayoría de las personas esperan estar en persona. Se volvió complicado porque pues entonces hay algunas cosas por la pandemia a las que les dimos una segunda prioridad, no son de primera prioridad, en lo que se empezó a caer en esta etapa, ¿no? Y bueno, ¿qué tenían que hacer ellos o qué pudieron hacer ellos? Tendrían que estar ofreciendo ciertos cursos o ciertos elementos de manera digital en el que el usuario pudiera conectar con ellos, ¿no? Pero el aprendizaje inclusive de sus propios clientes que no sabían adaptarse al home office todavía, también influyó en ellos. Se tuvo que crear contenido que ayudara también a educar a estas personas que no estaban acostumbradas a estar de manera digital, inclusive el cómo tener un espacio adecuado para tu casa. Toda esa parte de aprendizaje pudo haber sido un contenido de valor muy valioso para todas estas personas que se dedican al coaching o que se dedican a la parte de juntas o de espacios de este estilo, que precisamente pues ayudan a educar a un público que no lo tenía consciente. Sí, se tuvieron que adaptar, exacto. Ahora pasemos a la otra etapa del funnel. Una vez que ya los educaste,
ya viene el momento de la conversión, donde tú ya empezaste a formar esta tribu y en donde la venta va a ser más natural y más fácil, siempre y cuando hayas hecho las primeras 2 etapas de forma correcta. ¿Cómo se empieza a dar esta etapa? Ya aquí empezamos a hablar de promociones, de cómo le vas a ofrecer tu producto, de si estamos hablando de un servicio profesional en el cual tú esperas no que te compre digitalmente en el momento, sino que agende una cita. Pensemos no sé, en esto que decías del coach, ¿no? Pensemos que tienes que formar un grupo para que cada cierto tiempo tú tengas una sesión y pues los coaches o los ayudes, los asesores. Puede ser coaching ejecutivo, de negocios, de salud también, que está muy en tendencia. Toda la parte de lo fitness, pues como bien saben, los gimnasios tuvieron una caída muy fuerte por el tema de la pandemia y esta industria se tiene que actualizar y revolucionar porque la gente ahorita no está yendo al gimnasio, apenas está otra vez reactivando, pero la gente de hecho no. Veía, por ejemplo, a mí que sí me gustaba mucho ir al gimnasio, veía que la mayoría de los gimnasios empezaban a sacar rutinas y dietas en redes, o inclusive que ponían, bueno, el día de hoy va a haber un live para hacer una rutina especializada. Eso es algo que al menos a mí, que estoy interesada, me llamó mucho la atención y que me hizo fidelizar o seguir a varias marcas de gimnasios que antes no seguía. Exacto. Y bueno, en esa etapa, si hacen bien esta parte de valor, porque eso es algo por lo que yo pagaba, o sea, las clases que estaban dando en vivo, sí es algo por lo que yo pagaba. Y pues obviamente en esta etapa pues les estuve dando lo que son mis datos, lo que son ciertos aspectos de valor para ellos, que pues para mí yo sentí que me daban mucho. Sí, por ejemplo, en la parte de un gimnasio, bueno, si dan clases en línea, ¿cómo lo podrían complementar? Podrían crear un plan nutritivo, asesorándose de un nutriólogo, por supuesto, y le dan complemento con una rutina de ejercicios muy corta. O sea, no se preocupen por regalar valor. Eso créanme que es muy, muy bueno porque al final la gente lo que va a hacer es, esta marca se preocupa por mí y va a empezar a confiar en ustedes. Entonces, se nos ocurre que puedan empezar a hacer un mini recetario con 5 recetas que vayan de acuerdo a la rutina que están haciendo y no tiene que ser la super rutina. O inclusive algunas alternativas de ejercicio para los que no contamos con equipo. Por ejemplo, esa parte de cómo tonificar tu cuerpo sin tener un equipo en casa o sin tener un espacio adecuado, toda esa parte donde te ayudan también a que tú puedas tener una vida saludable, pues sí sientes esa parte del apoyo, del valor. Y como dice Karen, si tú le tienes miedo a dar valor, los usuarios no te van a confiar, no van a creer en ti. Pero si tú compartes, ellos se van a sentir mucho más cómodos y mucho más en deuda contigo. Sí, y por ejemplo, esas sesiones las pueden hacer grabadas o en vivo. Podrían hacer un streaming en donde inviten a su comunidad no sé, todos los lunes a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana nos vamos a unir totalmente en vivo para poder hacer yoga. Y entonces adecuas tu espacio y empiezas a hacer rutinas de yoga. Al inicio no te desanimes, pueden llegar pocas personas, pero conforme lo vayas haciendo y seas constante, la gente va viendo. ¿Sabías que todos los lunes está Susanita o fulanita de tal o fulanito de tal dando clases de yoga? Y puedes empezar haciéndolo gratis y después más bien lo que buscas es que hagan una suscripción y que si te compran esa suscripción vas a empezar a darle ciertas rutinas o vas a hacer rutinas personalizadas. Exactamente. Lo que busca el usuario, piénsenlo así, en la parte fitness, el objetivo es verse bien. Bueno, son diferentes objetivos, o bajar de peso, llegar a ser bien fuerte, exactamente, o si alguien está entrenando para un maratón o algo, una competencia muy específica. Pero eso es en el sector de la parte de salud, de imagen. Si lo traspasamos a la parte de moda, como les habíamos dicho, todo lo que tenga que ver con webinars, imagínense, pueden comprarse un rack para poder colgar sus prendas y en el video que se vea tal cual. Les recomendamos outfit. Y entonces, al final, esto lo pueden encontrar en www.tutiendaenlinea.com, ¿no? Sí, claro, ya para la última etapa, que es en la que estábamos platicando, lo más importante es que hables de tu oferta diferenciadora. Inclusive tu copy o tu forma de hablar en esta etapa no puede ser tan cómprame y nada más. Tienes que hablar mucho de de qué te diferencia, cómo te contrastas con otras empresas, qué es lo que tú estás ofreciendo que otras empresas no lo están haciendo.
Entonces, esta parte de hablar de la oferta diferenciadora, como dices, bueno, esta tela tiene este fit, va para este cuerpo, me preocupo. Por ejemplo, en moda se ocupa mucho el tema de las tallas. Inclusive solo hablar de que tienes muchísimo rango de tallas es un diferenciador de valor para tu marca que a tu público le interesa. Más que si tú le dices, tengo esta prenda y cuesta 200 pesos. Así es. Bien, para ir concluyendo entonces, vamos a darle que sean 5 conclusiones, 5 puntos muy importantes para que empiecen a crear contenido y más allá de que empiecen a crear, que lo creen de acuerdo a la etapa del famoso funnel que les hemos venido diciendo. Entonces, el primer punto, ¿cómo empezar ya a trabajar y empezar a crear contenidos? Pues la primera recomendación, ya como conclusión, es que te enfoques a un nicho, que te puedas enfocar al grosso de tu público, porque ahí va a estar la persona que más va a interactuar con tus contenidos y la que más te va a estar dando el enfoque que a ti te interesa. Sí, no quieren abarcar demasiado. Hemos tenido clientes que nos dicen, sí, mi público objetivo es de 18 a 50. No tienes público objetivo, te diriges a todo mundo. Piensa en tribus, piensa en comunidades. Vendes ropa de bebé, te diriges a mamás. Y dentro de mamás hay de edades, no es lo mismo una mamá de 25 años a una mamá de 35, de 40 años. Su situación, su contexto es muy diferente. Entonces es muy importante que entre más te enfoques, mejores contenidos vas a obtener. Eso lo garantizamos. Si tú te enfocas, tus contenidos serán de mejor calidad. Sí. Perdón. Punto número 2, conoce a tu público y enfócate a cómo le tienes que hablar por cada etapa. En cada etapa el contenido es diferente, tienes que diferenciar mucho este aspecto y aunque quieras acelerar ese proceso, la verdad es que no se puede. Tienen que pasar por la parte de atención, después tienen que sentir el valor y finalmente les tiene que ser atractiva la oferta. Esas 3 etapas son cruciales para que tu público se pueda encaminar a ser tu cliente en redes. Exacto, si no logras que el extraño vaya encaminándose y pase al cliente, quiere decir que solo estás vendiendo y no te estás diferenciando. ¿A qué nos referimos con solo vendiendo? Eres uno más del montón. ¿Cuántas personas hay que publican en redes sociales y solo ponen, cuesta esto? O sea, la gente cree que publicar en redes sociales es poner la foto del producto o del servicio, colocar toda la descripción de lo que dice de él, precio, llámame, y que con eso van a empezar a atiborrarse de inbox o de WhatsApp. Sí, les van a empezar a preguntar, a comprar y todo el mundo va a decir esta marca es la mejor y no pasa así. Sí, no, muchas veces piensan, ustedes mismos lo han hecho, ven una imagen, pasan días o lo comparten, empiezan a ver que esa marca o ese negocio en su perfil de Facebook, Instagram, de lo que sea, empieza a publicar y les empieza a hacer clic, les empieza a hacer sentido, me gusta lo que publica. Mira, está bonito, ok, los empiezo a seguir, ya me metí a su sitio web. O sea, son diferentes momentos para que al final llegues a la venta. Créanme que si lo hacen de esa forma, es un proceso, es una metodología, su negocio va a estar mejor fundamentado. Les decimos, se los repetimos, creen el sistema, no quieran luego ir por la meta, porque cuando creen el sistema para lograr la meta, su negocio va a fluir mejor si su base de estrategia es el marketing digital. Sí, y además tengan mucho cuidado porque si crean el sistema pero no lo aplican a la etapa en la que está, tampoco va a funcionar. Si tienes un negocio muy muy nuevo que nunca has publicado nada en redes y quieres empezar con venta, no te va a funcionar. Pero si tu negocio ya va muy avanzado y ya está en una segunda etapa y quieres regresarte a lo primero, tampoco les va a funcionar tan fácil. Tienes que pensar muy muy bien en qué etapa estás y que se diferencie mucho tu contenido. Sí. Tercer punto es, empieza. No te esperes al tener super equipo, la super cámara, la iluminación, el super set. Empieza desde tu negocio, tu fábrica, tu empresa, tu oficina. Desde tu capacidad de producción, como les decimos, existen estos contenidos generales de los cuales puedes sacar muchos puntos de enfoque, nosotros les llamamos micromomentos, diferentes temas de los que puedes hablar a lo largo de un buen rato en diferentes formatos que para tus usuarios se va a sentir como esta parte de expertise, esta parte de experiencia y de valor, para que ellos puedan seguir avanzando en estas etapas. Sí, lo que les podemos recomendar aquí es la organización y la planeación. Imagínense que son una veterinaria. De una veterinaria puede hablarse de tantos temas, de sus servicios, de sus veterinarios, de los animales que acepta, porque a lo mejor no todas las especies acepta, o si solo se enfoca en perros y gatos, no lo sé, ¿no?
pero por mes les recomendamos tener una temática y dentro de ese mes por semana. Pensemos que se están enfocando en las consultas para lo que son perros y gatos. En ese mes, por cada semana, pueden empezar a decir, esta semana vamos a hablar de los especialistas que tenemos en la veterinaria X, ¿no? Cuenta con Juan, él es el veterinario que tiene tantos años de experiencia. Empieza entonces a visualizar y a planear las fotos para todo tu equipo de veterinarios. Segunda semana, ok, vamos a hablar ahora de cómo tratamos aquí a nuestro proceso para cuando viene una mascota a las instalaciones. Entonces puedes hacer un video, no importa que se mueva al inicio, lo importante es comunicar ese proceso, esa confianza que el usuario tenga para poder ir al lugar, ¿no? Sí, claro, es mucho más importante el valor del contenido que su calidad. Sí habrá muchos que elijan calidad, pero realmente cuando uno ve el valor del contenido, créanme que la calidad no importa tanto. Sí, seguramente muchos les ha de estar dando como la calidad no, pero queremos que entiendan que cuando nos referimos al contenido es porque el usuario al final, piensen en ustedes mismos, quieren que ese contenido sea útil, que lo puedan volver a ver. Muchas veces seguro han visto videos en TikTok mal grabados y los guardan porque se acordaron de algo de él, o sea, la persona como lo dijo o como lo estructuró. Que lo hizo muy sencillo. Exacto. Sobre todo eso, aterrícenlo, tampoco sean tan técnicos. Piensen a qué audiencia van, ¿sí? Y bueno, ya como punto final, que es el cuarto, les podríamos decir que si ya se olvidaron de tener el super equipo y ya empezaron a crear contenidos, lo importante ahora es empezar a tener una estrategia. Recuerden que sin estrategia no van a llegar a ningún lado. Entonces, si dentro de sus capacidades no conocen acerca de estrategia para poder difundir contenidos o no pueden contratar a alguien dentro de su propio equipo de colaboradores, pueden acercarse a expertos, a asesores o agencias. Lo importante es que también empiecen a ver el tema de la estrategia y pónganse objetivos por trimestre, mensuales, anuales, para que empiecen a ver, por ejemplo, a qué nos referimos. La primera parte sería, tengo que tener una comunidad. Sí, claro, siempre el primer objetivo, el gran objetivo de la primera etapa es tener fans. Y para eso pues hay muchos subobjetivos que te van a ayudar a lograr esa parte. Pero como dice Karen, lo más importante es que tengan una planeación clara y la vayan ejecutando con metas temporales. Sí, pónganse metas muy concretas, pónganse tiempos muy concretos y vayan procurando lograrlos, porque entonces todo lo demás va a ir apareciendo, se va a ir haciendo más fácil. Sí, y van a ver que poco a poco esto va a ir siendo más natural. Al inicio ustedes van a empezar creando sus contenidos, conforme esto vaya siendo negocio, que también es algo muy importante, van a empezar a poder contratar a más gente o van a poder contratar a una agencia, ¿no? Que les pueda empezar a llevar más de forma profesional el diseño, la producción del video, pero lo importante es que empiecen de menos a más. Y claro, si ustedes llegan a tener alguna duda, nos pueden estar preguntando en todas nuestras redes sociales y la comunicación que tenemos. Sí, por supuesto, cualquier duda, algo en lo que les podamos asesorar, ayudar, créanme que estamos muy contentos de poder ayudar a toda nuestra comunidad. Y bueno, sin más que agregar, les agradecemos mucho el que nos hayan visto o escuchado, ya sea si nos están viendo en YouTube o escuchando en Spotify. Les pedimos que nos sigan, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como les decía, en Spotify y en YouTube. Pueden encontrar contenidos, pero más que nos sigan, vean el contenido para que puedan aprender del tema de marketing que ahorita están pensando. Vamos a subir mucho sobre el tema de inbound marketing, que es algo que estamos difundiendo ahorita, y sobre todo, cómo pueden empezar ustedes a mejorar en su negocio. Déjenos los temas de los que quieran saber. Hasta la próxima. Hasta luego.